ràdio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer programa de La Voz Docente, hoy desde el IES Cabo de la Huerta en Alicante, con la profesora catedrática de inglés del Instituto y coordinadora del proyecto ERITAP, Patricia Martínez Rico. Buenas tardes, Patricia. Hola, Luis. Y también con dos alumnos del Instituto, Carla García y Álvaro Serra, alumnos de segundo de bachiller que participaron en este proyecto. Buenas tardes, chicos. Buenas. Bueno, chicos, me escribió, como ya sabéis, Patricia, hablándome un poco del proyecto que teníais iniciado con ayuda del instituto de movilidad y de intercambio cultural. Patricia, cuéntame un poco, contadme a grandes rasgos en qué consiste este proyecto, de qué va. Bueno, este proyecto es un proyecto Erasmus Plus que diseñamos hace ya casi 3 años y nuestro principal objetivo era desarrollar una app para móvil que contribuyera a difundir, a dar a conocer el patrimonio cultural y natural de la ciudad de Alicante. Perfecto. Era el principal objetivo. ¿Y más o menos cómo lo llevasteis a cabo, cómo lo desarrollasteis a grandes rasgos? Sí, la primera fase fue crear un proyecto eTwinning, que luego si acaso ya explicaré en qué consiste, a través del que nos pusimos en contacto con otros países, otros institutos que tenían una inquietud similar y creamos este proyecto. Cada ciudad iba a desarrollar su app. Este proyecto fue el principio, digamos el apoyo para un proyecto de innovación e investigación educativa que nos concedió la Generalitat Valenciana, y entonces durante un año estuvimos trabajando en esto con los socios. Una vez habíamos comprobado que los socios eran pues fiables, porque claro, trabajas con personas que en principio a todos no los conoces, no sabes cómo trabajan, no sabes cómo van a responder, y comprobamos, bueno, el resultado fue fantástico. Y con ello, con una base de un trabajo previo y un conocimiento previo, nos animamos a solicitar el proyecto Erasmus Plus. Y este proyecto pues lo que nos ofrecía era la posibilidad de movilidades financiadas por la Comunidad Europea que eran muy interesantes. Exacto. Es decir, ahí hay como dos fases, ¿no? Un poco el desarrollo de ese proyecto de innovación y luego cuando os concedieron finalmente el Erasmus. Y un poco, ¿qué es lo que os impulsó a solicitar este Erasmus y a mover este proyecto de movilidad? Yo creo que lo principal que nos impulsó fue el deseo de participar en un proyecto grande, algo que trascendiera las paredes de nuestro centro y dar a nuestros alumnos una visión amplia de Europa, porque, como dice el propio lema del Erasmus Plus, pues enriquece vida y abre las mentes de nuestros alumnos. Exacto, es decir, ese intercambio cultural, ¿no?, que hacemos cuando viajamos a otros lugares y nos enriquecemos no solo, porque hay mucha gente que piensa que el Erasmus está solamente ceñido a un idioma, voy a otro país a aprender el idioma, sino que se trata de una visión mucho más amplia de toda una cultura y de todo un aprendizaje, ¿no? Bueno, es muchísimo más porque ellos aprenden a trabajar con personas de otros países. No solamente es que aprenden a trabajar en inglés, en este caso, que es la lengua vehicular del proyecto, y aprenden inglés, sino que adquieren unas competencias muy importantes para su vida académica y posteriormente profesional. Y bueno, si de paso mejoran su inglés, fenomenal, pero lo principal es que vayan forjando una red de amistades y de contactos para su vida posterior. Exacto, y eso principalmente es lo que nosotros llamamos el ampliar ese círculo social y esa perspectiva, ¿no?
Sí, porque en un principio participan en una movilidad que tiene lugar durante una semana, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá. Tienen que establecer estas amistades y luego poder intercambiar visitas durante toda su vida. El inglés que uno puede aprender durante una semana es muy limitado, pero si haces amistad con alguno de estos otros alumnos europeos y vas a su casa durante un mes en verano o vienen aquí, pues eso es un aprendizaje enorme, exponencial, vamos. Exacto, es decir, se comparten ahí puntos de vista, se comparten visiones culturales que son pues súper enriquecedoras para los alumnos Sí. y que favorecen esa interculturalidad, ¿no? entre diferentes mundos, diferentes países. Y un poco, contarme un poco qué beneficios crees que le puede aportar a las instituciones este tipo de programas. Para las instituciones es un proyecto que no tiene igual. Hay un enriquecimiento mutuo enorme. Dentro del propio instituto, los profesores que trabajamos en este proyecto estamos muy cohesionados, trabajamos muy a gusto porque dedicamos una cantidad ingente de horas y si no estás trabajando en algo que te gusta, con quien te gusta, no puedes salir adelante. Y luego a nivel institucional, pues los contactos entre los institutos que estamos trabajando y con otras instituciones, como en nuestro caso la Universidad de Alicante o el propio Ayuntamiento de Alicante. Exacto. Y yo te quería hacer una pregunta a ti, Patricia, como coordinadora de este proyecto, porque, por ejemplo, yo pienso, algunas profesoras o profesores de otros centros que digan, bueno, pues yo quiero poner algo en marcha así en mi instituto. Me imagino que llevarán muchísimo trabajo detrás este tipo de proyectos, pero lo que quiero preguntarte, ¿es fácil iniciar este tipo de proyectos? Es decir, ¿es asequible? ¿Una persona desde su instituto puede empezar a mover este tipo de proyectos? Yo creo que cualquiera puede hacerlo si tiene muchas ganas de trabajar muchísimo. Entonces, lo principal es que el proyecto, que la idea, a esa persona que lo impulsa, crea en ella y que disfrute, porque va a estar muchas horas trabajando. Si no te gusta, es imposible de sacar adelante. Y hay que ir paso a paso, hay que establecer una red de contactos, hay que ir haciendo proyectos más pequeñitos, hay que ir conociendo a las personas. Como ya decía antes, el trabajar con personas de otros países no es fácil porque en principio no te conoces hasta que empiezas a trabajar. Algo tan sencillo y básico como contestar a los emails, si tú escribes un email y esa persona no te contesta en un mes, realmente es un socio no fiable, porque no vas a poder gestionar las tareas. Entonces es algo que hay que ir haciendo poco a poco. A lo mejor el primer paso es unirse a un proyecto que ya exista. Para algún compañero ha dicho que participar en este proyecto es como hacer un máster en Erasmus, porque realmente aprendes mucho de lo que uno aporta, de lo que otro aporta, y entonces después de haber participado colaborando, pues uno puede a lo mejor dar el paso a presentar un proyecto. Y también hay que tener en cuenta pues las prioridades que tienen las agencias y cada convocatoria de Erasmus. Entonces, dentro de lo que a uno le interesa y le hace ilusión, pues adaptarlo a lo que la Comunidad Europea pide y, por tanto, premia con una puntuación. Exacto. Esa es la clave, sí, pienso yo. Sí, exacto. O sea, creo que has dado unas claves muy, muy importantes y creo que si nos está escuchando algún profe de algún instituto que se anima a trabajar en este tipo de Erasmus, ¿no? Porque muchas veces vemos profesores que tienen esa voluntad, esas ganas, pero a lo mejor no saben si esto se puede hacer, si es fácil, y estamos viendo que hay proyectos que son viables, que llevarán mucho trabajo, efectivamente, pero... Y perdona, Luis, he olvidado algo que es esencial, es formar en el propio centro un equipo de profesores que tengan la misma ilusión, porque el trabajo hay que compartirlo. Siempre hay personas que llevan más carga de trabajo, pues por la propia definición del puesto o las características del proyecto, pero siempre es muy interesante compartir. Que se establezca... No solo la cantidad de trabajo, sino también la responsabilidad, porque hay que ir tomando decisiones que uno solo se puede equivocar, pero 10 es más difícil que se equivoquen.
Exacto, la red de solidaridad entre el profesorado está claro que en este tipo de proyectos es fundamental el trabajar todos a una y el que haya un equipo muy fuerte que tire de ese proyecto mucho. Bueno, ya pasando a aspectos más concretos del proyecto de Erasmus, contarnos un poco qué tipo de actividades estáis llevando a cabo en estos proyectos. Bueno, pues en este proyecto hemos realizado diferentes actividades, tanto dentro del instituto como fuera. Dentro del instituto hemos realizado pues, diálogos de los que hablamos del patrimonio y opinábamos. Y luego pues fuera del instituto hicimos una actividad que fue la principal, que fuimos a Arbir, que es una montaña, que es una ruta que llega hasta el Faro. Y allí pues en esa ruta hicimos diversas paradas y en esas paradas pues explicábamos la formación geológica, cómo está formado el terreno, todo. Y bueno, con esas explicaciones y con esas paradas que hicimos un itinerario y gracias a los universitarios tradujimos esas paradas y formamos la aplicación, que es lo que ha dicho Patricia al empezar a hablar. Hicimos una aplicación para volver a hacer esta ruta una vez más, las veces que queramos. Y bueno, con estas actividades aprendimos nuevos conceptos, aprendimos también lugares geológicos que no conocíamos, que teníamos en nuestra comunidad. Y bueno, esas han sido las actividades que hemos hecho en este proyecto. Destacar de estas actividades, sobre todo, ¿no, Patricia? La globalidad del proyecto, ¿no? Que abarca, yo creo, muchísimas áreas, ¿no? El área, como hemos visto, más natural, más biológica, más geológica, también la parte histórica, cultural y de patrimonio, también un componente ahí tecnológico, ¿no? Que hemos visto. Y creo que este tipo de actividades pues, les aporta a los alumnos, ¿no? Mucha visión de ese patrimonio y de esa riqueza que tenemos en nuestro terreno, y hacer algo tan productivo como es pues, una aplicación de rutas o una plataforma que nos permita volver a esos contenidos, creo que es muy interesante y creo que aprendisteis mucho, ¿no? de este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué os pareció? Sí, bueno, a mí desde mi punto de vista me pareció muy interesante porque no conocía, aparte que no conocía la montaña en sí, a pesar de que vivo aquí muchos años, me di cuenta de cómo se ha formado todo. Los profesores que nos llevan allí pusieron mucho interés para que entendiésemos y nos explicaron muy bien cada concepto y bueno, pues gracias a ello entendimos muchos conceptos a la hora de temas ecológicos y biológicos. Que se trata de un proyecto interdisciplinar. En el equipo de profesores hay implicadas varias áreas. Carla está haciendo referencia al itinerario geológico que se diseñó desde la asignatura de Geología con el profesor Santiago Falces. Luego ha habido un itinerario del Centro Histórico de Alicante con la profesora Ana Baquer dentro de la asignatura de Historia. Y el diseño de la app se hizo desde la asignatura de Tecnología con el profesor Jordi Montada y luego la parte lingüística pues ya nos ocupamos los profesores de inglés, básicamente con el apoyo de los estudiantes. O sea, nos ha ayudado a descubrir una parte importante de nuestro patrimonio y además trabajar distintas áreas de manera coordinada y complementaria. Ha sido muy interesante. Exacto, de manera global, ¿no? Ahí habéis unido todas esas áreas y sobre todo generando un producto y un proyecto, la verdad que es muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y bueno, un poco, ¿cuál ha sido la tarea de los alumnos a la hora de construir este proyecto, de ensamblar este tipo de proyectos de innovación y de movilidad? Pues la principal tarea que hemos hecho ha sido realizar esta app de audioguía la que estábamos comentando, pues con estas exploraciones que hicimos en las montañas del Albir hasta el Faro y por el centro, el casco antiguo de Alicante. Y también lo que hicimos fue, con la ayuda de alumnos de magisterio de la Universidad de Alicante, pudimos traducir textos biográficos de monumentos, lugares, personas históricas de Lituania
lo tradujimos al español para luego grabar estos textos traducidos en audios, poder publicarlos en esta aplicación y en el momento que estuviésemos en Lituania visitando estos lugares, poder comprender mejor su historia, su cultura y de esta manera empatizarnos más con los alumnos lituanos. Esa fue nuestra principal tarea, de crear esta aplicación para entender mejor el porqué del viaje, no solo el interactuar con otras personas, sino también comprender su cultura. Exacto, es decir, tuvisteis ahí un poco esa preparación previa para el viaje, no solo de informaros de aspectos técnicos de la ciudad ni de aspectos culturales, sino de inmersionaros y empaparos de esa cultura. Y bueno, habéis mencionado la movilidad en Lituania. Bueno, contarme un poco qué tal la experiencia que hicisteis, qué vivencias os traéis de allí. Pues antes de nada, yo, como has comentado, si hay algún profesor aquí viendo esta entrevista, le animaría a sumarse a algún proyecto así, porque para los alumnos como nosotros es una experiencia única que te regala vínculos al final en otros países que vas a tener toda la vida. Además, ahora con las facilidades de las redes sociales y demás, al final vas a estar en contacto siempre y cuando quieras vas a poder visitar de nuevo este país y estar con esas personas que has disfrutado una semana. Y bueno, la movilidad durante esta semana, fue realmente, teníamos una rutina marcada donde nos levantábamos a las 7:30 para llegar a una hora temprana al colegio donde ellos estaban, con el que realizábamos el intercambio, y ahí nos contaban lo que íbamos a realizar durante este día, que venía marcado siempre por, durante la mañana, visitar, como he dicho, algún monumento, algún lugar, dar alguna vuelta por el centro de la capital de Vilna, o sea, de Lituania, Vilna, y comprender su cultura. Después volvíamos al colegio y nos parábamos un poco a comer, nos sentábamos con gente de otros países en una misma mesa para poder conversar y demás, y comíamos en su horario, realmente a las 12:30 del mediodía. Y después de esto, lo que hacíamos normalmente era subirnos a algunas aulas y ahí pues estar gente de todos los países realizando preparando unas presentaciones para que el último día las pudiésemos exponer, hablando, por ejemplo, alumnos españoles de los bailes tradicionales de España, de la gastronomía, así todos saber un poco al final de la cultura de cada país, ¿no? Y cuando terminábamos estas actividades, muchos de los alumnos, por ejemplo los españoles, nos íbamos con algunos lituanos y lituanas al centro de la capital a andar, a tomar algo por ahí, y ahí es cuando realmente aprovechas el intercambio, ¿no? Que tú te socializas con la otra persona, conoces el interior de una persona de Europa, que realmente no son mentalmente siempre iguales a nosotros, a lo mejor son más cerrados y tienes que intentar abrir su mente, que pueda conversar contigo, y ahí realmente está donde el gusto del intercambio, y eso es la tarea, es la movilidad principal que tuvimos en general. Exacto, es decir, profundizar un poco, como estaba diciendo, en las relaciones humanas, ¿no? Con la persona, sí, y establecer esos vínculos, y ahí es donde realmente se establece una conexión, ¿no? de culturas y de aprendizaje. Correcto. Y bueno, a vosotros a nivel de alumno, ¿qué ha supuesto para vosotros este intercambio? ¿Qué os ha aportado como alumnos? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista y bien desde el punto de todos los alumnos que hemos participado, ha supuesto un gran cambio tanto como alumno como persona, debido a que ha habido una evolución de aprendizaje y también un cambio social, en plan, una evolución que hemos tenido gracias a estas relaciones que hemos mantenido.
Entonces yo, por ejemplo, me di cuenta que pude conocer y hablar con personas en una lengua diferente que es la mía, que viene siendo el inglés. Y bueno, gracias a esto pues tuve relaciones, hicimos amigos, tanto húngaros, checos, lituanos, y bueno, que es una experiencia increíble que yo creo que todos volveríamos a repetir. Exacto. Sí, para mí realmente lo mismo, ¿no? El conocer una persona de otro país hablando en otra lengua, pues al principio sí que supone un poco de vergüenza, ¿no? El decir, ¿cómo yo puedo abrir esta mente y poder conversar y llegar a mantener una conversación estable? Pues poco a poco, con el paso de los días, te vas soltando y al final vas consiguiendo lo que realmente es el fin del proyecto, ¿no? El poder conseguir vínculos en otros países y desarrollar además el idioma, ¿no? Que para lo que vas también. Exacto. Y yo creo que poner mucho foco en qué es lo que se consigue con este tipo de proyectos, que como decíamos, no solo lo del idioma, sino que estamos viendo que con lo que más os quedáis vosotros es con esa apertura personal y esa ampliación del vínculo que tenéis con las personas, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, ya no solo por las personas que conocéis, sino por las habilidades que vosotros adquirís, que es a esas habilidades sociales de saber adaptarse a otra persona, de saber conversar con personas distintas, y esto creo que hace mucho por el bien de la sociedad, ¿no? Porque a vosotros os da esa visión más plural y más comunitaria de todos los tipos de personas, es decir, que contribuimos también un poco al aprendizaje social del alumno con este tipo de proyectos. Y bueno, A mí me gustaría decir una cosa, Luis, que yo creo que los profesores que vamos con ellos también para nosotros supone una evolución muy grande, porque la relación que tienes con los alumnos en la clase, por más que sea cercana, siempre hay una distancia. Y cuando pasas horas en el autobús, cuando pasas horas en el aeropuerto y en el hotel y esperando y conviviendo tantísimas horas, yo creo que estableces un vínculo personal y afectivo que es mucho más estrecho y realmente es precioso. Yo lo recomiendo muchísimo, porque yo creo que ahora nos vemos de otra manera de cómo nos veíamos antes del viaje. Y eso, y hay un cariño y un afecto muy bonito. Yo creo que es un aspecto de la vida de un profesor muy recomendable, porque te enriquece muchísimo. Este tipo de salida, este tipo de viajes, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Tanto profesores con viajes de excursiones, viajes de fin de curso y todo, que como que esa convivencia, ¿no? Ese quitar el escalón que hay entre profesor y alumno enriquece mucho, y sobre todo que predispone luego positivamente a los alumnos a la hora de las clases, del aprendizaje, porque estás más motivado con ese profesor porque tienes ese vínculo más cercano. Entonces, por eso, muy guay la convivencia y muy guay el compartir tiempo juntos, y si es en proyectos tan enriquecedores, mejor. Y bueno, un poco para terminar, estábamos hablando antes de comenzar el programa de cómo ha afectado a todo este proyecto el tema de la pandemia, el tema del COVID. ¿Cómo habéis seguido con este proyecto adelante con las restricciones de movilidad que hemos tenido? ¿Qué habéis estado haciendo? Bueno, pues por parte del profesorado han seguido manteniendo comunicación con los otros profesores, y bueno, nuestra parte, por ejemplo, en el confinamiento, nosotros hicimos videollamadas y gracias a las redes sociales también, quieras que no, subimos una foto, publicamos cualquier cosa y pues hay comunicación, hablamos, qué tal, cómo estás, y mantenemos, pues seguimos esa relación que es la que se formó cuando estábamos juntos. Entonces, eso es me parece un punto de vista, es algo bonito, porque quieras que no, seguimos con la relación y tal, y bueno, tenemos muchas ganas también de que en un futuro puedan venir y podamos seguir con esa relación. Exacto. Es decir, habéis podido subsanar esa falta de movilidad o de contacto, ¿no? con este tipo de redes, ¿no? Que nos acercan mucho, y que en esta pandemia creo que también desde el punto de vista docente hemos visto la importancia, ¿no? de saber manejar
las videollamadas y todo este tipo de plataformas. Piensa, Luis, que nosotros teníamos programada la segunda movilidad que iba a ser a Hungría un 15 de marzo. Imagínate, el 13 se declaró El estado de alarma. El estado de alarma. Y 2 días antes, el 11, nos avisaron en Hungría que cerraban las fronteras. Para nosotros fue un golpe durísimo, aparte del golpe económico, porque estaba todo ya pagado. Nosotros, pues después de las 2 primeras semanas de estar en estado de shock y intentar sobrevivir, vimos que el proyecto era algo más que una movilidad, aunque la movilidad es, digamos, la guinda y es lo que a todos nos gusta más. Pero hay mucho más. O sea, durante 2 años se está haciendo un trabajo y la movilidad no es lo único. Entonces, desde la Agencia Nacional, el SEPIE, nos dijeron que Erasmus no para porque haya un estado de alarma. Entonces empezamos a pensar qué actividades podíamos hacer. Como Carla bien ha dicho, pues empezamos a crear foros, hilos, para que los alumnos fueran compartiendo su experiencia durante la cuarentena y luego, pues, para este nuevo curso escolar estamos haciendo más actividades de este tipo. Tenemos prevista una videoconferencia con los alumnos, que estamos ahora en la primera fase, preparando un debate a nivel interno y luego pondremos en común conclusiones, ya haremos una declaración. Y luego los profesores estamos en contacto permanente por email y también realizamos varias conferencias. Quiero decir que esto no se para. La intención de la Comunidad Europea es que esto no pare. Ellos, de hecho, aumentan el presupuesto y están haciendo nuevas convocatorias para presentar proyectos nuevos. Entonces nos tenemos que adaptar y estar un poco manteniendo la llama viva a la espera de que se pueda continuar con esto que son las movilidades. Exacto, pues muy bien por ese esfuerzo de que no pare esto, ¿no? Porque mucha gente decía, ostras, con el confinamiento ya no se puede hacer los proyectos, ni se puede, pero que veamos que podemos buscar otro tipo de herramientas y otro tipo de plataformas. Y bueno, nos quedan 2 minutos del programa, pero no me quería ir sin mencionar que el proyecto ha obtenido el sello de calidad nacional eTwinning. Cuéntanos, Patricia, muy brevemente, ¿en qué consiste este sello? A día de hoy tengo que decir que tenemos más premios. En principio, cuando ya he explicado que el proyecto eTwinning es una plataforma dentro del Erasmus Plus que nos permite publicar nuestros trabajos y estar en contacto en un entorno seguro, ¿no? Con los otros socios. Cuando el proyecto acaba, normalmente uno, si piensa que ha hecho las cosas bien, puede pedir que se le evalúe. Nosotros, como el año pasado trabajamos muchísimo, pues pensamos que se nos podía evaluar aunque no hubiéramos acabado. Entonces solicitamos esta evaluación y nos dieron el sello de calidad como un proyecto excelente. También se lo han concedido a nuestro socio húngaro y luego al tercio superior de los proyectos que han tenido el sello de calidad nacional, nos han concedido el sello europeo también, igual que a Hungría. O sea que tenemos 4 premios en este momento. Estamos muy contentos. El reconocimiento de todo ese esfuerzo y todo ese trabajo y toda esa ilusión que habéis puesto. Así que enhorabuena por parte nuestra, del equipo, por estas iniciativas que ojalá hubieran más y ojalá se animen todos los centros a hacer, porque estamos viendo que son súper enriquecedoras. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, hemos apurado la media hora, se ha pasado rápido. Sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por sacar un ratito para compartir con nosotros y por participar en este programa. Pues estamos muy agradecidos. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Así que despediros ya como queráis y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.